Muchas gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros asambleístas, señora Ministra de Salud. Primero, congratulado por su presencia y por el ánimo de venirle a explicarle al país a través de la Asamblea Nacional lo que ha significado esta desgracia que vivió la ciudad de Guayaquil con los 18 jóvenes que fallecieron quemados. Yo quiero expresar una vez más mi solidaridad con las familias que sufrieron este flagelo y que lamentablemente provoca una indignación, porque esta tragedia pudo habérsela evitado si las autoridades respectivas hubieran cumplido con sus responsabilidades en forma oportuna. Se ha demostrado incapacidad e indolencia frente a la obligación constitucional del Estado de atender este problema de salud pública. El consumo de drogas es un problema de salud pública que el Ministerio no ha enfrentado. Y si lo ha enfrentado, no lo ha enfrentado con la dimensión que existe en el país. No han querido atender los planteamientos que presentaron los propietarios de más de 100 locales que estaban dispuestos a colaborar en dar una respuesta a la angustia de padres y madres de familia por la gravedad y la situación de sus hijos, ante la falta de centros especializados del sector público. Añádale a eso que el gobernador del Guayas, recientemente posesionado, al clausurar varios locales destinados a rehabilitar jóvenes adictos, lo que ha hecho es lanzarlos nuevamente a las calles a ser víctimas del consumo, con lo que ha agravado el problema. En mi provincia, señora Ministra, yo soy asambleísta por la provincia de Santa Elena y veía sus diapositivas presentadas y encontré no una sorpresa, antes me provocó una buena reacción el saber que ustedes sí conocen la incidencia del consumo de drogas que existe en mi provincia. La ponen en un círculo al nivel de Guayaquil y de Manabí, siendo una provincia de 300.000 habitantes. Y quiero decirle, ministra, que en mi provincia la presencia del Ministerio de Salud en la atención a este flagelo es muy poco lo que se hace. Y es terrible, porque yo sí quiero mencionarle casos especiales de mis conversaciones con profesores, cuando me dicen que ellos ven a veces muchos zombies en su colegio y que son chicos que están drogados y que no pueden llamarles la atención porque ellos tienen medios para poder defenderse y que pueden ser hasta procesados los mismos profesores. Y la policía no puede actuar porque este tema que ya explicó Mercedes Cuesta y que tiene que ver con las mal llamadas tablas y que son realmente los umbrales que ha puesto el Ministerio para el consumo. Pero realmente no había una buena comunicación. Yo quiero unirme a las expresiones de Mercedes, de Mechita, cuando efectivamente no ha habido una comunicación eficaz que permita que el pueblo ecuatoriano conozca en realidad cuáles son las realidades de lo que significa tener un umbral de consumo. Aquí lo decía muy claramente Patricia Enríquez, y no, yo creí que solamente en mi provincia sucedía, es en todas partes de que la gente ya consume sinvergüenzamente en cualquier sitio que se ocurre. Hay graduados de licenciados en psicología que trabajan en estos centros de rehabilitación. Y el Ministerio de Salud los observa porque no están capacitados para procesos terapéuticos
cosa que no es así. Yo fui rector de la Universidad de la Península y teníamos la carrera de psicología, y la carrera de psicología tenía un convenio con la Secretaría de la Droga, precisamente para atender y preparar a los estudiantes y futuros graduados a que hagan este proceso terapéutico con los que hacían consumo de drogas, con los consumidores de drogas. De tal forma que esa es una parte que recomiendo, ministra, que si fuera así, lo que más necesitamos es más personal profesional para enfrentar esto que realmente es insuficiente. El organismo encargado de otorgar los permisos de funcionamiento de estos centros de rehabilitación, que la he escuchado con mucha atención a usted ponderarlo, y que definitivamente es un organismo recién formado, yo quiero discrepar con usted. Esta entidad que se llama ACES, Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, o hay que desaparecerlo o hay que robustecerlo, porque realmente los resultados encontrados no ameritan que una institución que debe manejar indicadores de calidad, criterios y subcriterios de calidad, no sé si los profesionales que están a cargo lo están haciendo como debe de ser, pero debe tomar en cuenta el manejo de ello. Se trata de un ente burocrático y centralizado que pone 1001 trabas y requisitos difíciles de cumplir a quienes quieren, con recursos limitados, ayudar y ser parte de la solución a esta problemática del consumo indebido de drogas de niños y jóvenes. ¿Qué requiere el Ministerio de Salud Pública para poder clausurar centros ilegales? Debe de estudiarse eso. Cambio de la ley, reformar a la ley, pero es lo que, sin duda, uno de los factores que provocaron el incendio de este centro clandestino. Y mis preguntas, ministra, ¿cómo va a resolver el problema de falta de camas para el tratamiento residencial? ¿Han contemplado ustedes, como ministerio, la posibilidad de pedir asesoramiento a países que tienen experiencia en tratar las adicciones? ¿Tienen presupuesto para prevención? Y si no lo tienen, ¿qué caminos han buscado para lograrlo? Esas son en síntesis mis preguntas y mis inquietudes. Y le ruego disculparme, con mucho respeto, ministra, las reflexiones que se han hecho, pero realmente el escuchar la preocupación, el clamor, y le quiero ser sincero, cuando yo hice mi campaña política para poder ser asambleísta, al caminar por las calles de los principales centros poblados de mi provincia, Santa Elena, La Libertad y Salinas, las madres y padres de familia, en muchos casos, me decían, por favor, haga algo en la Asamblea en beneficio de combatir este flagelo de las drogas. Y por eso me comprometí a participar y ayudar a Mercedes Cuesta. Le queda un minuto, asambleísta. En el grupo parlamentario que estamos trabajando y que a veces nos sentimos impotentes de poder enfrentar muchos casos que estamos viendo. Y le quiero advertir, decirle algo que es parte de quienes estamos preocupados de esto y que debe haber participación de todos, en conjunto. Se olvidó decirlo Mercedes, pero se ha hecho un convenio con algunos organismos como grupo parlamentario para darle capacitación a los candidatos a los organismos seccionales para que conozcan e introduzcan entre sus planes de trabajo o programas el incorporar a sus municipios combatir este tema de las drogas.
y asimismo un programa para trabajar en el sector pesquero. ¿Cómo abrigaríamos la esperanza de que el Ministerio de Salud se una a esta tarea? Nada más, señora ministra, compañera presidenta, le agradezco. Gracias, señora asambleísta. Adelante, ministra, por favor. Gracias, señora presidenta. Con todo el respeto, señora asambleísta, y reconociendo la voluntad que usted ha declarado del trabajo para enfrentar esta problemática desde la Asamblea Nacional, debo señalarle que no comparto y no coincido con las aseveraciones y considero que están basadas en su percepción de los hechos, y tengo algunos datos para contrarrestar algunos de los elementos que usted ha mencionado, y con mucho gusto comprometo el esfuerzo del Ministerio y las reuniones que usted solicite mantener para poder ampliar en esta discusión y en este debate, que sin duda es una discusión que amerita elementos técnicos, información y datos que probablemente nosotros no le hemos hecho llegar hasta la fecha. Pero usted ha señalado, por ejemplo, que ha habido una falencia y una negligencia por parte del Estado, ya que las autoridades respectivas no han cumplido con su tarea. Y creo que esto tiene que dimensionarse adecuadamente, y no porque se quiere eludir la responsabilidad, sino porque el rol de las autoridades alcanza en la medida de la problemática, y cuando no alcanza tiene que adecuarse el rol de las autoridades para poder cumplir. Y solo quiero señalarle que pese a que el ACES es una agencia nueva, de alguna manera cumple su tarea, pero no es la única autoridad que está llamada a regular y vigilar la creación de establecimientos. Por ejemplo, la clínica que se menciona, en donde fallecieron 18 personas, no contaba con permiso de bomberos, no había sido clausurada por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, tampoco contaba con permiso de uso de suelos del municipio, tampoco había sido clausurada por el municipio de Guayaquil, pese a que estas instituciones sí tienen competencia para clausurar, e insisto, el Ministerio de Salud Pública no la tiene por el simple hecho de no contar con el permiso de funcionamiento. Por lo tanto, debemos preguntarnos un poco más allá. ¿Es una cuestión de apuntar con el dedo también al Cuerpo de Bomberos o al municipio, o preguntarnos qué pasa que se excede la capacidad de estas autoridades muy prolijas, muy cumplidoras, muy responsables? Y es que el volumen que se ha generado por el lucro que pueden generar estos establecimientos con muchísima irresponsabilidad hace que sea prácticamente imposible para cualquier ente del Estado regularlos, si es que mantenemos esta práctica de laxitud frente a las clínicas pensando que son la solución al problema. Muchas personas están mirando hacia el otro lado, y entre ellos las propias comunidades en donde se instalan estas clínicas, porque vemos esto como una solución sencilla al problema. Tenemos consumidores, enciérrenlos, ahí hay una casa donde lo puedes encerrar. Y esto ha hecho que sea casi imposible para las autoridades que, insisto, son muy serias. Yo reconozco, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y la enorme labor que llevan realizando durante décadas, que puedan cumplir con su tarea, porque se ubican en casas. No es fácil identificar, a menos que fuéramos casa por casa en todo Guayaquil para ver en dónde tienen uno de estos centros. No son denunciadas, muchas veces son escondidas por las comunidades. En muchos casos realizan amenazas, amedrentan, y puedo hacer llegar a la Asamblea los últimos audios en los que han amenazado inclusive la vida y la integridad de las autoridades de control por los operativos que se están llevando a cabo. Adicionalmente, de que una vez que son clausuradas, 67 centros fueron clausurados el año pasado, inmediatamente encuentran una nueva locación para ubicarse. Digo esto no en un énfasis o en una intención de querer desconocer la responsabilidad que existe, pero si no dejamos de mirar para el otro lado y de alguna manera alcahuetear la existencia de estos centros, no habrá operativos ni entes de control capaces de evitar que esto suceda. Usted mencionó que hay más de 100 centros que quieren cumplir y que quieren trabajar con el gobierno nacional, y que no se les ha permitido por grandes estándares o muy altos estándares o requisitos exagerados de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad. No sé si me pueden ayudar con las fotografías que solicité de algunos de los centros clausurados. Pero tengo aquí fotografías que les van a mostrar a ustedes que no es que el ACES no les da permiso de funcionamiento a muchas de ellas. Hay un grupo que sí, y reconocemos el trabajo que ellos están haciendo para cumplir y los vamos a acompañar. Pero el ACES ha clausurado centros que no cumplen condiciones mínimas dignas, ni siquiera de habitabilidad, no se diga para el tratamiento. Entonces, cuando decimos que hay 100 clínicas que quieren cumplir y que no se les permite porque no tienen un psicólogo, eso no es verdad y es una percepción muy parcializada de lo que realmente está pasando. Ahí tienen ustedes fotografías. La siguiente, por favor. Ese es el sistema de drenaje para lavarse las manos. La siguiente. Así almacenan los alimentos. La siguiente.
Estas son las habitaciones, sin mencionar los colchones en el piso que se encontraron. La siguiente. Así hacen sus necesidades los internos y es el único baño para más de 40 internados. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Esto nada más para señalar que esta visión parcializada de que hay centros y que los estándares son altísimos, ustedes pueden ver que no es un tema de estándares, no es un tema de que no cuentan con psicólogos, son verdaderos sitios clandestinos que no brindan condiciones ni siquiera de habitabilidad y ante estos estamos actuando, proliferan y tenemos que emprender acciones no solamente como Ministerio de Salud, sino con la Fiscalía, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y el municipio y es lo que estamos haciendo hoy. Para aquellos que sí quieren cumplir, la agencia ha previsto el asesoramiento y acompañamiento, pero insisto, hace un momento me hicieron la consulta de cómo controlamos para que no se desvíe el uso de sustancias. Precisamente las sustancias psicotrópicas como las benzodiazepinas, la naloxona, la metadona, que se requieren para el síndrome de abstinencia, no las puede prescribir un psicólogo, señores y señoras asambleístas, por ley. El único que puede prescribir estos medicamentos es un médico especialista, psiquiatra inclusive. Por lo tanto, ¿cómo podemos tener centros sin un psiquiatra si sabemos que estos pacientes en muchos casos van a necesitar la prescripción de esta medicación? Entonces, no es una decisión antojadiza del ACES o del Ministerio, es un requisito de ley y de racionalidad, porque no podemos dejar a estos pacientes desamparados del cumplimiento de normas. Y bueno, entonces, como no pueden prescribirles medicamentos, ¿qué van a hacer para el síndrome de abstinencia? Amarrarles. O utilizar drogas clandestinas. Esos son los estándares que estamos exigiendo y quiero ser muy enfática en eso. Adicionalmente, sobre que esto es un ente burocrático y centralizado, rechazo enfáticamente esa declaración. El ACES es una entidad desconcentrada que se encuentra en todo el territorio nacional con representaciones en todas las provincias. Solamente el 4% del personal de la agencia trabaja en la ciudad de Quito. Todo el resto del personal trabaja desconcentradamente en todo el territorio nacional, por lo tanto no es cierto que es un ente burocrático centralizado, es un ente desconcentrado y que no es burocrático, yo insisto, y además la burocracia no debería ser una mala palabra, todos nosotros somos burócratas, servimos al servicio público, son personal administrativo que no brinda servicios, pero garantiza que los servicios que se brinden cumplan estándares de calidad y estén adecuadamente regulados como en cualquier país de primer mundo que el Ecuador aspira llegar a ser. Es muy poco lo que se hace en la atención de prevención en su provincia, probablemente, asambleísta, y le invito a que trabajemos de la mano para hacer mucho más, porque la prevención no depende solamente del Ministerio de Salud Pública. Pero solamente en Santa Elena disponemos de 13 centros ambulatorios, 4 centros ambulatorios intensivos y una unidad de atención hospitalaria para desintoxicación de adicciones en el Hospital Liborio Panchana. Probablemente debamos hacer mucho más, coincido y comparto su planteamiento. Pero en Santa Elena es nuestra provincia emblema de la implementación del médico del barrio que ha conseguido grandes resultados en prevención, a miedo de estar equivocada porque no tengo las cifras a la mano, pero la reducción de la mortalidad materna en Santa Elena luego de la llegada del médico del barrio ha sido radical, me parece que el año pasado fueron 0 muertes maternas, eso es una política de prevención y tenemos muestras de que lo estamos haciendo. Finalmente, la falta de profesionales para el tratamiento residencial, cómo lo vamos a enfrentar y cómo estamos buscando apoyo de cooperación internacional. Nosotros trabajamos fuertemente para ampliar nuestra capacidad. Estamos viendo cómo los centros que hoy tenemos podemos aumentar el número de camas y tenemos un proyecto ya listo para eso. Vio usted el centro de atención integral que podría cubrir con prácticamente toda la demanda de la provincia de Guayas y Santa Elena, porque estamos haciendo el análisis regional de toda la región costa y adicionalmente, insisto, este proceso de regularización de los servicios privados que sí cumplen estándares y que sí hay muchos que sean incorporados en la red de prestación de servicios y que no tendrá que pagar el paciente, porque esa preocupación de que el paciente tenga que pagar si es que tienen médicos y estándares, se va a hacer muy caro el servicio. Sí, es un servicio costoso. Es a través del reconocimiento económico que hace el Ministerio de Salud Pública a estas clínicas con la compra de servicios como hacemos con muchos otros servicios privados. ¿Por qué? Porque es costo beneficioso, porque lo podemos hacer y está dentro de nuestros esquemas de financiamiento. Y yo coincido en este caso que esta es una responsabilidad del Estado. Eso del gasto de bolsillo y que el que tenga pague no responde a las políticas y al marco constitucional que este país tiene.
Finalmente, la cooperación internacional, insisto, hemos suscrito varios convenios internacionales. En el mes de marzo estaremos asistiendo con el señor Canciller de la República a firmar un convenio macro con UNODC, el organismo de Naciones Unidas, enfocado en el control de delitos y también narcotráfico, y que tiene un fuerte componente de trabajo en prevención. Tenemos suscritas herramientas específicas con el Programa de Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud, y somos parte de varias instancias y varios cuerpos de trabajo con la colaboración de otros ministerios de salud de la región, con quienes estamos buscando alternativas en conjunto. No hay ningún país que tenga una receta mágica, lastimosamente. Sin embargo, estamos seguros de que trabajando en conjunto todos los ministerios de salud vamos a encontrar soluciones más efectivas. Quiero concluir en esta parte de respuesta a la pregunta que insistimos que nuestra participación aquí ha sido con todo el ánimo y el énfasis de garantizar transparencia al acceso a información para ustedes, señores y señoras asambleístas, y también para solicitar que el abordaje de esta problemática sea más allá de encontrar los responsables o los culpables de lo que no estamos haciendo, sino hallar las soluciones para poder hacer mucho más de lo que sí se está haciendo. Muchas gracias, Presidenta.